Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a celebrar la sesión in memoriam del excelentísimo señor don José Manuel Pérez García, académico de esta institución. Van a intervenir, en primer lugar, el académico Miguel Ángel Vives Vallés. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores académicos, querida familia Pérez Alonso, señoras y señores, permítanme en primer lugar que agradezca públicamente la asistencia de los miembros de la sección quinta, en su mayoría, que han decidido acompañarnos en este acto por las muchas implicaciones y amistad que había con don José Manuel Pérez García. Y además, todos ellos querían participar, brindando algunas palabras en este caso. Y lo cierto es que para no alargar el acto, pues se ha decidido restringirlo a un número de gente, pero la representatividad pues es de todos. Dicho esto, quiero decirles que 30 años de pertenencia a esta Real Academia, que naturalmente está poblada de relevantes figuras cuya edad es generalmente avanzada, lamentablemente me han llevado a tomar parte en ya diversas sesiones necrológicas, donde se han puesto de manifiesto habitualmente una serie de cuestiones. Unas veces son objetivas, como pudieran ser los méritos académicos, la dedicación profesional del homenajeado, sus aportaciones más relevantes, así como el lugar que ocupa en la memoria de sus compañeros, en la nuestra. Además, suele ser también habitual la glosa de aspectos puramente subjetivos, las amistades, los afectos, las habilidades personales, los recuerdos, el duelo que produce su ausencia, su magisterio y, en fin, todas aquellas cuestiones que conforman la vida social de un ser humano, habitualmente lejos de cifras, índices o la productividad de cada uno. Solemos pasar por alto el hecho de que no son muchos los personajes que por su significación social, sus méritos académicos, profesionales o su posición en la vida pública reciben un homenaje tras su fallecimiento a cargo de determinados sectores de la sociedad. Ciertamente no son muchos. Por ello, esta sesión necrológica debe ser un sentido homenaje que dedicamos a una personalidad especial y no es simplemente un acto más. Ciertamente resulta muy difícil sustraerse a la mecánica y contenidos tradicionales de las sesiones necrológicas, ya sea por la costumbre o por el miedo o el rechazo al cambio. Sin embargo, en esta ocasión, por mi parte, deseo apearme de esta tradición consuetudinaria porque mi buen amigo el doctor Pérez García bien lo merece. Y para ello permítanme que les narre una historia necesariamente subjetiva, pero cuyo protagonista es únicamente él. Dado que mi dedicación profesional nutricia como cirujano veterinario me obligaba a prestar un interés casi monográfico a la cirugía, las cuestiones humanísticas debían ser forzosamente secundarias, a pesar de que desde mi juventud he estado muy interesado en estos temas. El hecho de que en muchos casos los textos que he tenido que manejar en mi trabajo contuvieran alusiones a la historia de la ciencia y de la técnica me llevaron a interesarme en profundidad por la historia en general y en particular por la historia de mi profesión y sus circunstancias. En aquellos lejanos años, los trabajos canónicos referidos a dicha materia, desde luego ni eran frecuentes, ni mucho menos abundaban, y además las referencias de autoridad siempre procedían de los mismos: Sanz Cegaña, Serrano Tomé, Abad Gavín, Cordero del Campillo, Dual de Pérez, Leonard Roca y, por supuesto, Pérez García. En ellos había que fijarse y de ellos había que aprender, ya que a diferencia de los posmodernos, de generación espontánea, como todos sabemos, los modernos, que somos más antiguos, siempre hemos precisado aprender de alguien y proceder de algún sitio, para bien o para mal. Él mismo, en su discurso de ingreso en la entonces Real Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid, nos dejó como aviso a navegantes esta cita del Deuteronomio: acuérdate de los tiempos antiguos, pregunta a tus mayores y te enseñarán.
Así pues, no tardé mucho en entablar correspondencia epistolar primero con todos ellos y, abusando de su amabilidad, solicitarles copia de todos sus trabajos y aportaciones, cosa que obtuve sin dificultad y que el tiempo ha demostrado que aquella insolencia estaba justificada y ha permitido que todo aquel material se conserve y esté hoy a disposición de los investigadores. Más osadamente ya me permití críticas, sugerencias, indicaciones, ideas e incluso alguna orientación hacia los maestros, lo que constituyó un beneficio para mis primeros pinitos en el campo de la historia de la veterinaria, a la que progresivamente me iba acercando por medio de algunos trabajos iniciales sometidos igualmente por estos maestros a lectura crítica y sugerencias varias. Lo cierto es que ese augusto grupo de autoridades al que me he referido era un conjunto de personalidades notables, de impagable trato y dispuestos en cualquier ocasión a ayudar a los novatos, como era mi caso, repetida y atinadamente, sin descartar alguna que otra colleja intelectual. Y si bien todos ellos tenían su propio campo de investigación histórica, el doctor Pérez García destacaba en muchos apartados referidos a la historia de la veterinaria del siglo XIX, ya que siempre aparecía como un autor imprescindible, que no solo había que leer incontestablemente, sino que resultaba casi imperativo tenerlo que citar en la bibliografía. Conocía todos los archivos y bibliotecas por haberlas visitado, y no solo eso, sino que había leído todo su contenido referido a su interés investigador. Y además de recordar cada detalle, se lo sabía de memoria. Era una especie de Google humano, naturalmente especializado y avant la lettre. Lógicamente, conocer y utilizar esta capacidad era, para los historiadores, siempre un regalo, de manera que nuestra relación pasó de epistolar a personal, algo que siempre consideré no solo de gran valor, sino un privilegio. Por mi parte, comencé a plantear trabajos de tesis de licenciatura y doctorales de contenido histórico, siendo la hoy doctora Teresa Higuera la primera de todas, quien defendió su trabajo de tesis de licenciatura ya en 1989, con éxito manifiesto, y a la que seguiría posteriormente su tesis doctoral. Por supuesto, en su tribunal estuvo el doctor Pérez García como autoridad en la materia. Cabe decir que siempre que me fue posible, dado los constantes cambios de criterio administrativo al respecto, el doctor Pérez García fue un juez habitual en los tribunales de las tesis de historia de la veterinaria que he dirigido, donde tradicionalmente demostró su valía y su capacidad de juicio, basado, por supuesto, en sus conocimientos y sin mezclar en absoluto amistad y cometido. Más tarde, y como consecuencia de una primigenia reunión en Madrid en 1995, y tras la correspondiente asamblea fundacional, se constituyó la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, en la que, por supuesto, el doctor Pérez García fue uno de sus socios fundadores y, además, socio de honor, como no podía ser de otra manera. A pesar de participar sistemáticamente en las actividades de la Asociación Española y su considerable prestigio unánimemente reconocido y respetado, José Manuel nunca deseó ni ocupó cargo alguno en la asociación, si bien su palabra se hacía oír en las habituales asambleas celebradas en cada congreso. Por otra parte, nuestras comunes y repetidas colaboraciones se reflejaron en las comunicaciones y trabajos realizados a lo largo del tiempo, bien adobadas con opiniones y criterios diversos, pero rigurosos a la hora de su elaboración en común, lo que personalmente me ha enriquecido como investigador de la historia profesional, sin contar lo que representaba como recurso constante de obtención de datos, documentos, etcétera, a lo que José Manuel siempre se prestó sin objeción alguna. Otro de los frutos de nuestra ya intensa amistad fue que en 1995 me patrocinase para ocupar una plaza de académico correspondiente en esta casa, encargándose del discurso de presentación, donde, además de dedicarme elogiosas palabras, ya me consideraba como historiador diletante o historiador de segunda vocación, lo que para mí siempre fue un elogio viniendo de su persona. 10 años más tarde me seguiría apoyando para acceder con pleno derecho a la categoría de académico de número de esta casa,
naturalmente con su apoyo, lo que siempre he agradecido y que me permitió ingresar en una sección junto a buena parte de los mejores historiadores de la veterinaria española, los maestros. Así pues, al doctor Pérez García siempre le seré deudor de gratitud, como así queda constancia en los agradecimientos que le dirigí en mi discurso de ingreso en esta academia. Si estoy aquí, es por él. En fin, son muchas las razones que me hacen lamentar su fallecimiento, además de la relación personal e intelectual, a lo largo de muchos años, que nos ha enriquecido a muchos y que afortunadamente se mantendrá en su obra, beneficiando a quienes vienen detrás, ya que será por mucho tiempo un autor ineludible. Permanecerá en mí el orgullo de haber mantenido una amistad personal y una relación humanística intensa, basada en el respeto a su persona y a su figura. Considerando que solo mata el olvido, seguro estoy de que el recuerdo de José Manuel permanecerá vivo en la memoria de muchos de nosotros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Vives Vallés, presidente de la quinta sección de esta academia. Ahora tiene la palabra el excelentísimo señor José Alberto Rodríguez Zazo, académico de esta casa. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas y excelentísimos, ilustrísimas e ilustrísimos señoras y señores académicos, María José, hijos y nietos, señoras y señores. Inicio mi intervención expresando un doble agradecimiento. El primero al presidente de esta Real Academia por permitirme honrar al amigo y compañero, excelentísimo señor doctor don José Manuel Pérez García, veterinario militar, biólogo, historiador y académico, en este su póstumo homenaje. El segundo al doctor Vives Vallés, presidente de la quinta sección de esta institución, Historia de la Veterinaria, y coordinador de este acto, por invitarme a poner voz al doctor Caparrós, quien glosará la actividad militar de nuestro homenajeado. Ojalá nunca hubiera tenido que hacerlo, por la razón por todos conocida. Para mí es un gran honor y me congratula comprobar los continuos avances en su milagrosa recuperación. Ánimo y un abrazo, mi general. Expreso su escrito. Dice así: Necrológica del doctor Pérez García. Nace en Madrid el 4 de diciembre de 1936, festividad de Santa Bárbara, patrona de la heroica artillería española. Se licencia en veterinaria en el 61, en la Facultad de Zaragoza, donde obtiene el grado de doctor en el 81, en esa misma universidad, con la tesis titulada Aportaciones al estudio de la historia de la antigua Escuela de Veterinaria de Zaragoza, 1847-1912. En 1964 se presenta como concurrente a las oposiciones al Cuerpo de Veterinaria Militar, obteniendo el número 1 de su promoción. En el año 2001, con el grado de coronel veterinario, pasa a la situación de reserva, estando destinado en el Hospital Militar Gómez Ulla, dirigiendo el Servicio de Medicina y Cirugía Experimental. Su retiro es en el 2004. Ejerce el profesorado en la Escuela Militar de Sanidad y en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid como profesor asociado. Es académico numerario de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, correspondiente de las Reales Academias Nacionales de Medicina, Farmacia y Doctores y de Medicina de Zaragoza, correspondiente extranjero de la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria y miembro de la Real Sociedad Económica Madridense de Amigos del País. Condecoraciones: Cruz, Encomienda y Placa de Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Medalla al Mérito Militar de primera clase. Medalla por los servicios a la Universidad Complutense. Es autor de libros,
de numerosas comunicaciones a congresos, publicaciones en revistas, así como de obras en colaboración. Aportaciones a su biografía. Conocí al doctor Pérez García en el año 71 en la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Mi primera impresión para un aprendiz de veterinario fue que estaba ante una persona sabia, cosa que comprendí y percibí muchos años después, cuando, perteneciendo al mismo cuerpo de veterinaria militar, pude apreciar de primera mano que era un hombre culto e ilustrado, con una vocación de conocer la historia profesional de la medicina veterinaria y muy especialmente la historia de su propio cuerpo. Suyos son numerosos artículos, publicaciones y comunicaciones en los anuales congresos nacionales iberoamericanos con esta temática. Tengo que reconocer que él fue el continuador de la Escuela de Veterinarios Militares e Historiadores de nuestro cuerpo, que se inició con el ilustrísimo señor doctor coronel veterinario don Vicente Serrano Tomé, profesor y académico, verdadero maestro e impulsor de la citada escuela a la que dio brillo y esplendor su sucesor, el coronel Pérez García, el cual supo mantenerla con nuevas vocaciones. Personalmente, me considero parte y continuador de la misma y espero y deseo que otros compañeros sigan enriqueciendo nuestra historia profesional castrense. Durante su estancia como comandante y teniente coronel en el Centro Militar de Veterinaria, desempeñó varias responsabilidades, entre ellas como segundo jefe de investigación y doctrina, director interino del centro, primer director del Museo de Veterinaria Militar y bibliotecario. Pero lo más importante de todo es el prestigio que dio al Cuerpo de Veterinaria Militar al participar activamente en todos los eventos que organizaba el Instituto de Historia y Cultura Militar y en los acontecimientos universitarios y culturales programados por academias, foros de cultura, ateneos y sociedades económicas de amigos del país. Fue seleccionado para concurrir al curso de capacitación de oficiales generales en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, donde también participó dando a conocer en una conferencia magistral la función del Centro de Medicina y Cirugía Experimental ubicado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, del que llegó a ser coronel director, como ya indiqué. Durante este periodo organizó para médicos y veterinarios cursos de introducción a la microcirugía y otros dedicados a la anestesia y analgesia veterinaria. Su continuador fue el ilustrísimo señor coronel doctor en medicina y veterinaria don José Alberto Rodríguez Zazo. Durante su mandato facilitó la realización de numerosas tesis doctorales realizadas por médicos y veterinarios. Como coronel, formó parte como presidente de los tribunales que juzgaban a los concurrentes e ingreso en las duras oposiciones al cuerpo de veterinaria militar. Su familia, en especial María José, su mujer y sus hijos, pueden estar orgullosos de la actividad desplegada por José Manuel, cuya enorme actividad en pro de la historia profesional llegó a eclipsar o atenuar su actividad militar en el seno del cuerpo de veterinaria militar. La penúltima vivencia me la trasladó su esposa pocos días antes de su muerte. Diariamente, José Manuel recibía una transfusión de sangre que le mejoraba por un momento, pero nuestro protagonista, viendo y conociendo que su final se acercaba, rogó a su mujer que no gastasen recursos sanitarios en el hospital que podían ser útiles para otros pacientes. Así actuaba José Manuel, que siempre nos sorprendía, y es que era un hombre de profundas convicciones religiosas. Fue un verdadero universitario con una vastísima cultura y notable erudición. Descansa en paz, amigo José Manuel. No estás entre nosotros, pero nos has regalado tu inmensa obra de investigación histórica. Gracias. Ya a nivel personal, hago público reconocimiento de gratitud, consideración y afecto a nuestro ilustre personaje, pues contribuyó de manera efectiva a que hoy pueda dirigirme a ustedes como académico numerario. Mi intervención se va a circunscribir en señalar 3 matices de su personalidad, que son altruismo, humildad y entereza, que me atañen directamente
y que interrelacionaré con los sentimientos de reconocimiento ya descritos. Comencemos con el altruismo. En noviembre del 85, recién destinado al Laboratorio y Parque Central de Veterinaria de Madrid, hoy Centro Militar de Veterinaria, se me pidió colaborar en la primera jornada cívico-militar de sanidad a celebrarse en la capital. El tema a representar era agresivos biológicos en agricultura y ganadería. Quiso el azar que la fecha en que debía intervenir en el Congreso y el día de mi boda fuera la misma. Ante la imposibilidad de comparecer al primero, acudí a José Manuel, con quien compartía destino, para pedirle que me sustituyera en la presentación del trabajo. A pesar de que nuestra relación era solo de cortesía, pues llevábamos poco tiempo juntos, fue el único que aceptó sin reservas leer la comunicación. Pocos años después, concretamente en marzo del 91, se celebraron elecciones para cubrir vacantes de académico numerario en la Real Academia de Ciencias Veterinarias, a las que me presenté. Nuestro personaje no solo solicitó mi voto, sino que fue uno de los 3 firmantes del aval preceptivo. Pero además, de nuevo, el azar quiso que el día de la votación coincidiera con la muerte de su padre. Al acudir por la mañana a darle el pésame, me sorprendió que me dijera que, sabiendo la gravedad de su progenitor, había delegado el voto en mi favor a nuestro común superior, amigo y académico, coronel veterinario, doctor don Vicente Serrano Tomé. Estas manifestaciones de generosidad son poco habituales. La segunda de las facetas a considerar va a ser la humildad. Nuestro protagonista, como ya ha descrito el doctor Caparrós, poseía un magnífico currículum cívico-militar, pero además ostentaba los siguientes tratamientos honoríficos: caballero, por pertenecer a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; ilustrísimo señor, por ser académico correspondiente de academias nacionales; señoría Usía, por ser coronel veterinario del Cuerpo Militar de Sanidad; y excelentísimo señor, por ser académico numerario de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Pero por lo que ha destacado nuestro personaje y por lo que pasará a la posteridad, señalado unánimemente por todos los intervinientes en este acto, es como historiador de la veterinaria contemporánea española y particularmente de la militar. Pues a pesar de este magnífico historial, nunca le he oído alardear del mismo. Y terminamos con la entereza. Nuestro coronel formó parte de la terna que optaba al empleo de general. Todos los veterinarios militares que habían logrado tal empleo tenían una cualidad en común: el poseer un diploma militar de especialista veterinario. En esta ocasión, el único que ostentaba esta condición era nuestro coronel, pues a pesar de ello y de los méritos objetivos reseñados que solo él tenía, no fue elegido. Sin embargo, no se le conoce comentario al respecto. Hecha la exposición, puedo justificar la conexión entre los matices de su personalidad y los sentimientos por mí expresados que aludí al principio. Así, de su altruismo, al ayudarme desinteresadamente, nace mi gratitud. De su humildad, al huir de la ostentación, surge mi consideración. De su entereza con que aceptó la negativa para el ascenso, emana mi afecto. Señoras y señores, con la muerte del excelentísimo señor don José Manuel Pérez García, María José y todos los suyos han perdido a ser querido, la veterinaria militar a un gran historiador, esta Real Academia a un ilustre miembro, y yo al entrañable compañero y amigo. Muchas gracias. Muchas gracias al excelentísimo señor don José Alberto Rodríguez Zazo y al excelentísimo señor Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós, académicos de esta corporación, y el general Moreno Caparrós nos está siguiendo vía Internet. Tiene ahora la palabra el excelentísimo señor Ángel Salvador Velasco, académico de número y bibliotecario de esta academia. Muchas gracias, señor presidente.
señoras y señores académicos, familia Pérez Alonso, señoras y señores. Quiero comenzar agradeciendo tanto a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España como a la sección quinta que me hayan permitido dirigirme a ustedes en esta sesión dedicada a José Manuel Pérez García. Para mí, una persona entrañable, a la vez que el mejor ejemplo de lo que el término investigador veterinario comprende. Mi conocimiento del trabajo desarrollado por el doctor Pérez García en Historia de la Veterinaria antecede en varios años al conocimiento personal, porque quien se acerca al periodo inicial de la veterinaria metódica y científica en España necesariamente ha de consultar sus publicaciones, producto de investigaciones realizadas en diversos archivos. En su valioso currículo, el desglose de las muy numerosas publicaciones realizadas por José Manuel abarcan diferentes ámbitos veterinarios y distintos periodos históricos, lo que está solo al alcance de quienes aunan a su gran capacidad de trabajo una incansable curiosidad. En el año 1981 se defendieron 2 tesis doctorales de Historia de la Veterinaria. En la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, Vital Ruiberriz de Torres presenta Historia de la Ciencia Veterinaria Española, del antiguo régimen al liberalismo, 1792-1847. Y en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, José Manuel Pérez García defiende Aportaciones al estudio de la historia de la antigua Escuela de Veterinaria de Zaragoza, 1847-1912. Ambos son excelentes trabajos historiográficos, representando el momento final de la primera, el año 1848, el comienzo de la segunda. Pero hay una enorme diferencia. Para el primer autor significó alcanzar una meta. Para José Manuel fue el punto de partida para convertirse en un gran historiador de la veterinaria, o con una mayor precisión, en un gran investigador de la veterinaria. Porque siendo muy amplio el periodo histórico que abarca en sus trabajos, es en la investigación de los acontecimientos veterinarios de final del XVIII y de comienzos del XIX en los que alcanza la plenitud. El Archivo General de la Administración, el Archivo Histórico Nacional, el General Militar de Segovia y la Biblioteca Nacional de España fueron, entre otros archivos y bibliotecas, objetivo de sus investigaciones. Su gran formación humanista y su incansable curiosidad convertían en foco de atracción cualquier punto que considerase de interés. De los 90 trabajos de diferente índole que publicó, 27 de ellos tienen como protagonista a la primera escuela de veterinaria de España durante su periodo inicial. Esta detallada contabilización es posible gracias a la página web de Amigos de la Historia Veterinaria, que lo recoge en la solapa acertadamente denominada Maestros, de quienes aprendimos y a quienes recordamos, y que podría asegurar que de esos trabajos, de algunos de ellos, el propio José Manuel había perdido la pista. El doctor Pérez García forma parte del puñado de veterinarios que desde el comienzo de los 80 del pasado siglo revitalizaron la historia de la veterinaria, estática desde 25 años antes, con la finalización de las aportaciones de Cesario Sancegaña. Como es lógico, su personalidad se traslada a sus trabajos, su cuidada educación personal y su pulcritud en la redacción, su natural curiosidad y el gusto por el detalle en su escritura, su don de gentes y el merecido reconocimiento a su trabajo, su impresionante memoria y las variadas y detalladas vivencias y anécdotas que transmitía. Para constatar estas afirmaciones realizadas basta con leer sus publicaciones, pero ahora quiero transmitir mi experiencia personal. José Manuel era un caballero, en el más amplio sentido del concepto, distinción y generosidad. Mi contacto con la historia de la veterinaria proviene de mi tesis doctoral en farmacia, pero mi contacto con los veterinarios no llega hasta el año 2005, en el Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, organizado por el académico Gil Cano, al frente de la Asociación Murciana de Historia de la Veterinaria. Mi trabajo tuvo el honor de abrir la primera sesión de comunicaciones, y tuve miedo escénico. Iba a dar a conocer un libro inédito de Segismundo Malat, pero ¿y si mi labor heurística había sido incompleta y estaba en un error? Me dirigí al primer veterinario que encontré en la sala, que resultó, luego me enteré, que era el académico Vives Vallés, que me indicó: aquel señor alto es quien más sabe sobre Malat. Por supuesto, era José Manuel,
Le planteo mi duda y me contesta: ¿ese es el libro en el que Malat agravia repetidamente al catedrático Bobadilla, motejándolo como Bobo Ardilla? Con total tranquilidad puedes decir que es inédito. Durante mucho tiempo tuve la duda de por qué, conociendo la obra, entonces solo accesible en la Sala Goya de libros únicos y raros de la Biblioteca Nacional, no la había dado a conocer. En una conversación mantenida 12 años después sobre un asunto que a los dos nos intrigaba, me dice José Manuel que Casas de Mendoza, Nicolás, no podía formar parte de aquello por sus peculiaridades familiares. ¿Tú conoces el problema de Casas con su esposa?, le dije. Sí, desde hace años, pero nunca lo he dado a conocer porque me parece crónica rosa. Yo había llegado a esta documentación unos meses antes y me mostré en desacuerdo. Mi argumentación era que no se trata de crónica rosa si hay una vertiente profesional y que la esposa abandonase marido y 4 hijos de corta edad, quedando estos a cargo del catedrático y director de la escuela de veterinaria. Tiene influencia profesional al ser la motivación de las repetidas solicitudes de Casas para residir en la propia escuela, que era su fórmula para mantener el control sobre sus hijos a la vez que ejercía la docencia y la dirección, y desarrollaba su ingente labor como autor veterinario, que era el más prolífico de su época. La situación familiar de Casas de Mendoza fue de conocimiento público y lo sufrió como un escarnio, llevándole a elevar diversas misivas a la reina Isabel II, que ya cansada de que le pidiese ayuda para sobrellevar su situación económica y de oprobio, la reina terminó por exigir que dejase de escribirle. Hoy lo relato yo, pero quien primero lo conoció fue José Manuel. Su caballerosidad le impedía dar cuenta de los insultos vertidos por un veterinario contra otro, Bobo Ardilla, o publicar un episodio que consideraba personal. Prefería no contarlo a ser el autor del público conocimiento. Ese mismo sentir le llevó a no formar parte de ningún enfrentamiento personal. Sobre su natural generosidad hay variados ejemplos. En mi caso, siempre que nos reuníamos tenía un regalo con el que obsequiarme: libro, un discurso, recortes de periódicos o revistas que por temática me resultaban cercanos, un ejemplar de su tesis doctoral. Nunca me dejaba irme con las manos vacías. Y sobre su don de gentes, solo expondré un ejemplo. En su última conferencia impartida en la Facultad de Veterinaria de Murcia, con motivo de las 9º Jornadas de Historia de la Veterinaria, celebradas en 2010, hicimos juntos el viaje en coche. Paramos a tomar un café en La Roda, y en aquel bar de carretera compró 2 figuras de madera que representaban a Don Quijote y a Sancho Panza. En el momento de comenzar su disertación, colocó ambas figuritas sobre la mesa del estrado y durante 45 minutos habló ante 91 estudiantes que firmaron asistencia sobre los animales en el Quijote. Yo, a continuación, necesité 64 diapositivas para intentar mantener la atención. En una conversación relativamente extensa con José Manuel, había 2 rasgos que siempre estaban presentes: su conexión sentimental con San Vicente de la Barquera, en absoluto reñida con el madrileñismo del que hacía gala, cumpliéndose que los madrileños somos de más de un lugar, y su carácter familiar. Siempre había una mención a María José, su esposa, y en muchas ocasiones a algunos de sus hijos. En mi caso, especialmente a Esther, por ser la más próxima en edad a mi hija. Para finalizar, recordaré que en el año 2017, en mi discurso de recepción como académico correspondiente de esta institución, escribí sobre el doctor Pérez García, incansable investigador archivístico, del que aspiro a ser continuador. 7 años después, 2024, en mi discurso de recepción como académico de número, candidatura para la que había contado con el aval de apoyo firmado por José Manuel, escribí al referirme a su persona: investigador incansable, con 40 años de recorrido en esta institución, precursor de actuales investigadores y del que, con su aquiescencia, me considero continuador. Siempre será un orgullo considerarme un continuador de la labor investigadora de José Manuel Pérez García, como lo es tener 10 comunicaciones firmadas conjuntamente como primeros autores y presentadas en congresos de historia de la veterinaria. Que defina a José Manuel en 3 palabras: gran investigador, memoria prodigiosa y un caballero.
siempre formará parte de mi recuerdo como el de muchos de los que estamos aquí. Descanse en paz. Muchas gracias, excelentísimo señor Ángel Salvador Velasco. Ahora tiene la palabra el excelentísimo señor Francisco Gilcano, académico de número de esta academia. Excelentísimo señor presidente, señoras y señores académicos, estimada familia Pérez Alonso, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me brindan para participar en la sesión necrológica dedicada al excelentísimo señor don José Manuel Pérez García, insigne académico, medalla número 47 de la sección quinta de esta Real Academia. Tengo sentimientos encontrados. Por una parte, tristeza, pues hemos perdido a una gran persona y a un destacado académico, pero por otra, satisfacción, ya que me permite honrar a una de las personas que más ha contribuido a la promoción de la enseñanza e investigación de la historia de la veterinaria en la Facultad de Murcia. La relación del doctor José Manuel Pérez García con la Universidad de Murcia se inicia en 1997, cuando junto con los doctores y académicos de esta noble institución, don Laureano Saiz Moreno, don Vicente Serrano Tomé y don Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós, intervino en un ciclo de conferencias sobre historia de la veterinaria organizado por el también académico y profesor doctor José Manuel Cid Díaz, catedrático de nutrición animal en esa facultad. Siento un poco de vergüenza al confesarles que fuimos muy pocos los profesores y estudiantes que acudimos a las conferencias, pero el grado de conocimiento que mostraron todos los intervinientes junto a sus ganas de enseñar sirvieron para sembrar una semilla en pro de la historia veterinaria que a los pocos años germinó y fructificó en nuestra facultad. En los años siguientes, las visitas del doctor Pérez García a Murcia fueron frecuentes, pues tras el fallecimiento en 2002 del profesor Cid Díaz, en su memoria se organizaron en nuestra facultad varias jornadas anuales de historia de la veterinaria, la última de ellas celebrada en 2010, donde el doctor José Manuel Pérez García fue protagonista junto a su compañero de carrera militar, el doctor Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós. Recuerdo muy bien las conferencias impartidas por José Manuel, con la sala de grados completa de estudiantes, sus profundos conocimientos y facilidad para exponer gran cantidad de datos históricos, manteniendo la atención de los asistentes, siempre con un semblante risueño, amable con todos y muy especialmente con el público joven del que gustaba rodearse al finalizar su intervención. Por otra parte, en octubre de 2005 organizamos y celebramos en nuestra facultad el 11 Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, donde José Manuel presentó la ponencia Un ilustre murciano, el conde de Floridablanca, benefactor de la creación de los estudios de la profesión veterinaria en España en el siglo XVIII. La ponencia es digna de lectura, demostrativa de la extensa formación cultural y humanista del doctor Pérez García, pues además de desglosar la vida y obra de don José Moñino Redondo, conde de Floridablanca, recogía aspectos sobre el territorio del Reino de Murcia en el siglo XVIII, la expulsión de los jesuitas, el territorio del Reino de Murcia en el siglo XVIII, el motín de Esquilache, los primeros alumnos españoles en la escuela de Alfort, Carlos III y el establecimiento de la primera escuela veterinaria en España, la nueva bandera, el himno nacional y la regulación y concesión de títulos de higaldía. Todo una lección de historia. Y tras las jornadas de trabajo, unas cenas, donde José Manuel disfrutaba degustando los productos típicos de la huerta murciana. Cenas que se prolongaban con interesantes tertulias, donde quienes nos adentrábamos en el apasionante mundo de la historia veterinaria nos aprovechábamos de su sabiduría y experiencia. Sin duda, José Manuel era un libro abierto de historia y anécdotas, que no tenía reparos en compartir, muestra de su enorme generosidad. Las visitas de José Manuel a la Universidad de Murcia tuvieron consecuencias muy positivas. Sus conferencias, modificadas y ampliadas, quedaron recogidas en 2 libros editados por el Servicio de Publicaciones de esta universidad, bajo la dirección y coordinación del profesor Cid Díaz, los volúmenes 1 y 2 de temas de historia de la veterinaria. El primer volumen fue publicado en el año 2000 y contiene 16 capítulos, 4 escritos por José Manuel. En el primero de ellos aborda el origen de la enseñanza veterinaria en España, destacando el periodo donde la albaitería fue protagonista.
y haciendo una introducción a la fundación de las primeras escuelas de veterinaria, con especial referencia a la de Madrid. En un segundo capítulo de gran extensión, el doctor Pérez García nos describe cómo fue la enseñanza de la anatomía en las antiguas escuelas de veterinaria españolas, refiriendo a la denominación que tuvo esta materia en los distintos planes de estudio y el profesorado encargado de impartirla en las escuelas de Madrid, Córdoba, Zaragoza, León y Santiago. El tercer capítulo analiza los antecedentes históricos de la veterinaria en el ejército, con especial referencia a los mariscales. Y en un cuarto capítulo más breve, José Manuel aporta datos históricos de los congresos internacionales de veterinaria hasta el año 1963, destacando el celebrado en Madrid en mayo de 1959, donde asistieron 2.000 congresistas de 52 países. El segundo volumen fue publicado en 2004 y de los 14 capítulos, 4 también fueron elaborados por el doctor Pérez García. En el primero de ellos, el capítulo de la sangre en los libros de medicina animal españoles y de la Nueva España en el siglo XVI, José Manuel hace una extensa revisión de los conocimientos que sobre este humor los albéitares Francisco de la Reina, José López Zamora, Fernando Calvo y Juan Suárez de Peralta supieron plasmar en sus tratados respectivos de albitería. Otros 2 capítulos están dedicados al nacimiento de la enseñanza veterinaria en Francia y en el mundo, esbozando la figura de Claude Bourgelat y los comienzos nada fáciles de las 2 primeras escuelas de veterinaria, la fundada en Lyon en 1761 y la establecida en París en 1765, aportando interesantes datos sobre el profesorado y alumnado de dichas escuelas. El cuarto capítulo se titula Carlos Sánchez Botija, primer catedrático de las Facultades de Veterinaria Españolas en el año 1946, a quien José Manuel dedicó un capítulo en el libro jubilar de este insigne profesor, tratando los antecedentes históricos de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en la Escuela Facultad de Madrid. Por otra parte, su presencia sirvió para alentar en el año 2000 la fundación y constitución de la Asociación Murciana de Historia de la Veterinaria, motivando y ayudando a sus asociados a la participación en congresos, la publicación de trabajos y, sobre todo, contribuyendo a la enseñanza de la historia veterinaria. De hecho, la inclusión en los planes de estudio de la Facultad de Murcia de una asignatura dedicada a la historia de nuestra profesión se produjo en el curso 2001-2002, recayendo en quien les habla la responsabilidad de impartir sus contenidos. Reto difícil de asumir para un profesor cuya carrera profesional había sido dedicada a la enseñanza de la anatomía y, por tanto, con nulos o escasos conocimientos de la nueva materia. Sin embargo, siempre pude contar con José Manuel, que me animaba y que nunca puso reparo a resolverme dudas y ayudarme a la confección del programa, de los exámenes, dada su experiencia docente en esta materia en la Complutense de Madrid. La última vez que coincidí con José Manuel fue el 29 de noviembre de 2021, fecha de mi ingreso como académico de número en la sección quinta de esta institución. No solo tuvo la amabilidad y delicadeza de asistir presencialmente a mi ingreso, aun en tiempos de pandemia, sino que al finalizar el acto, como era usual en él, apareció con un regalo: el Atlas de Anatomía de la especie bovina del dibujante y acuarelista de anatomía animal Edmond Jean-Baptiste Chagny, preciosamente editado por el Ministerio de Defensa en el año 2011 con motivo del Año Mundial Veterinario. Gracias, José Manuel, por hacer que en las aulas de la Facultad de Veterinaria de Murcia resonaran por vez primera los nombres de Francisco de la Reina, Claude Bourgelat, Segismundo Malá, Hipólito Esteves, Bernardo Rodríguez, y que todos los presentes pudiéramos conocer de primera mano los entresijos de la creación y puesta en marcha de las primeras escuelas de veterinaria en Francia y en España, temática de la que eras todo un experto. Sin duda abriste las puertas para que otros investigadores siguieran indagando en esta materia, con nuevas y relevantes aportaciones. El logo de la Universidad de Murcia representa al rey Alfonso X, y no falta su corazón, que por deseo del rey sabio se conserva en la Catedral de Murcia. José Manuel, quienes en Murcia tuvimos la suerte de conocerte y de disfrutar de tus amplios conocimientos sobre historia de la veterinaria, te llevaremos siempre en nuestro corazón. Descansa en paz y que Dios te tenga en su gloria. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor Francisco Gil Cano. Antes de la intervención por parte de la familia de don Guillermo Pérez Alonso,
voy a pedir a algún miembro de la academia que quiera intervenir de la sala o vía telemática que lo manifieste. ¿Quiere intervenir alguien? Adelante, profesor Tamargo. Para dar mi más sentido pésame a la familia, sino porque en el tiempo que tuvimos antes de empezar esta sesión, me llamaron de la Real Academia Nacional de Medicina, en particular Fran Fernández, director gerente de la misma, manifestando que disculpara su presencia, puesto que en este momento tienen otra actividad académica en dicha institución, que se suman a este acto y que reconocen su indudable valía y su participación en numerosas actividades de la Real Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias, profesor Tamargo. ¿Algún académico más? ¿Algún doctor de la casa? ¿Alguna persona de la casa quiere intervenir? Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Es una gran satisfacción poder participar en este homenaje del doctor Pérez García, coronel veterinario, y también por celebrar este acto en un lugar tan importante, tan emblemático como es la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. En primer lugar, quiero mandar un saludo afectuoso a María José y a su familia. Yo conocí y contacté con el profesor Pérez García en la década de los 90, como aquí se ha mencionado, cuando él era director del Servicio de Medicina y Cirugía Experimental del Hospital Gómez Ulla. Yo tuve la satisfacción y el gusto de haber participado y de haber sido invitado a participar en los cursos que él organizó y que dirigió, sobre todo aquellos con perfil quirúrgico. Pero este no es el motivo que me ha hecho fundamentalmente estar aquí, sino que y me he levantado a la palestra porque yo estuve con él unos meses antes de que falleciera. Pude verlo, yo lo encontré físicamente aceptable, me comentó, como sabía que yo era médico, sus consultas, sus problemas que tenía y, y debido a eso yo conservo la frescura de sus imágenes y la frescura de sus palabras y sus comentarios que me hizo. Esto fue debido a que hace un año aproximadamente, en marzo o en abril del año pasado, yo me postulé a una plaza de académico que convocó esta Real Academia. Yo le pedí que si podía avalarme. Él lo hizo gustosamente, intentó colaborar conmigo, me apoyó y mostró interés en saber si tenía contrincante y quién era ese contrincante. Le dije el nombre y entonces me sorprendió la contestación que me dio. Me dijo, vas a rememorar la leyenda bíblica de David contra Goliat. Yo me quedé pasmado. Y entonces me salió una respuesta y le dije, mi coronel, con todo mi respeto, tengo que decirte que se me han caído los palos del sombrajo. Él empezó a reírse, yo también. Y entonces él, como era una persona, como ya se ha dicho aquí, muy bien preparada, pues con delicadeza, con maestría y con sabiduría, me contestó en relación con la plaza, ¿no? Que él me iba a avalar. Y me dijo, si hay un resquicio, un milagro es el que puede hacer que consigas ese objetivo. Y ya terminamos, ya nos reímos y ya hablamos de todo. Bueno, para no extenderme más, bajo mi punto de vista, el doctor Pérez García ha sido una gran persona,
gran historiador, gran escritor, gran orador y un militar ejemplarizador. Descanse en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guijarro. ¿Quiere alguna persona más intervenir, por favor? Bueno, querría agradecer públicamente, lo primero como docente de la Complutense y de Historia de la Veterinaria, el legado, el inmenso legado docente del profesor Pérez García en Historia de la Veterinaria, y también agradecer, con el consentimiento de toda la familia, la generosidad que tuvo, porque él, con una visión certera del final que él esperaba, ha hecho un impresionante legado, una donación de documentos, patrimonio bibliográfico, en fin, todo tipo de notas, incluso personales, etcétera, a la Facultad de Veterinaria de la Complutense. Y claro, quiero agradecer y quiero poner de manifiesto esta generosidad y esa visión tan desprendida que, ya sabiendo cuál era su final, no puso, digamos, ningún pero, y además esa dedicación de algún modo ha devuelto con creces esa labor que él hizo como docente. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora va a intervenir por parte de la familia el señor don Guillermo Pérez Alonso. Tiene la palabra. Excelentísimo presidente, excelentísimos académicos, familia, amigos, gracias por este acto. Voy a hablar en nombre de la familia. Se han dicho muchas cosas que tenía aquí puestas para comentar, así que me las puedo ahorrar, pero alguna queda. Quería dirigirme a la gente que no está familiarizada con la casa, porque nosotros sí que lo estamos en la familia. Estamos ante una Real Academia muy joven, joven porque solo tiene 50 años. Y digo que es joven porque yo cumplo este año 50 años, así que seguimos siendo jóvenes, o por lo menos con juventud acumulada. Pero sí es verdad que es en junio de este año, el 75, cuando celebráis el 50 aniversario de de la Academia. eh, y tenía aquí algunos datos que quería compartir con vosotros. Los tres académicos fundadores iniciales en junio 75 fueron los señores excelentísimos Carlos Luis de Cuenca González Ocampo, Félix Sanz Sánchez y Cristino García Alfonso. Esto fue en junio del 75. Nuestro padre fue académico numerario de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid en el 83. Y fue más tarde, con fecha de 5 de enero del 88, cuando el rey Juan Carlos aceptó la presidencia de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid. Y unos días más tarde, el 23 de enero, autorizó el uso del título de Real a la textualmente Academia de Ciencias Veterinarias, que ya no incluía Madrid, sino España. Entonces, por eso, en casa, pues siempre hemos tenido a mi padre un poco como fundador, ¿no? Porque al final estuvo aquí, pues, casi desde el principio, ¿no? Y por eso comentamos con los hermanos que los nombres de Malats o la Academia de Alford, eh, Bourgelat, ¿no? Que los albéitares franceses pues comían con nosotros en casa, cuando mi padre luego venía por la tarde a la academia, ¿no? Eso de me voy a la academia, pues eso era algo que escuchábamos pues todas las semanas. Eh, Tenía aquí las condecoraciones que le habían dado, pero sus compañeros ya lo han dicho, así que eso lo voy a obviar. Solo voy a hacer mención de dos obras, Médicos y Veterinarios de la antigua Real Academia de Ciencias Naturales de Madrid y Médicos y Veterinarios en la antigua Real Academia de Ciencias Naturales de Madrid. Queríamos homenajear también hoy y tener un recuerdo por los compañeros que también en el mismo año, en el 24, pues nos dejaron junto con mi padre, como es la excelentísima señora Magdalena Gálvez Morros, hija de doctor Gálvez,
como no, Guillermo Suárez Fernández, yo me acuerdo mucho de él porque éramos tocayos. Y don Amalio, don Amalio de Juana Sardón, que fue poco después de mi padre. Mi padre fue el 28 de septiembre y él fue justamente un mes más tarde. Así que los cuatro han cogido el autobús y allí están juntos. Pero el linaje sigue, porque aquí está mi hija, Alicia, que está estudiando segundo de veterinaria en la Complutense. Ha venido con Manuel, que es un representante de San Vicente de la Barquera, también veterinario en primer año, Alicia en segundo. Así que el linaje sigue y además en ese sentido también queríamos felicitar a doña Guadalupe Sabio Buzo, que ha sido recientemente nombrada. ¿Estás aquí? Ah, pues enhorabuena, mira, te lo puedo decir en persona, también por mi familia, y en eso pues animar en ese sentido a la academia, pues a que efectivamente venga el talento femenino como ha llegado y como ha sido hace un mes justamente, el día 17, que lo hemos visto, pues nada, enhorabuena. Así que nada más, larga vida a la academia. Muchas gracias. Yo también, como presidente de la Academia, quiero sumarme a las condolencias por don José Manuel Pérez García. Yo no tuve la suerte de tratarle mucho, yo solo entré en el 95. Yo procedía de otra rama, de tecnología de alimentos y de otra especialidad, y no tuve mucho trato con él. Desde el ingreso en el 95 sí tuve conocimiento de él. Una gran persona, un gran académico y además una persona que participó mucho en los trabajos de la Academia, cosa que necesitamos siempre. Antes de clausurar, quiero dar el diploma de reconocimiento a la familia. Conocimiento a la familia del excelentísimo señor don José Manuel Pérez García, 1936-2024. Académico de medalla número 47, toma de posesión el 1 de diciembre de 1983, asignado su trabajo a la sección quinta. Madrid, 17 de marzo de 2025, firmado por el secretario general y el presidente. Enhorabuena. Se levanta la sesión.